Ahora con la información, el análisis aquí en el programa. Tengo en el estudio a Sergio Tálora, periodista del Diario Las Américas. Sergio, Hola, ¿cómo bienvenido. estás? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas Gracias, noches. gracias por invitarme. Y también las buenas noches vía Skype desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Carolina Villamil. Carolina es periodista de la revista Semana. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Félix, Sergio, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Carolina. Sergio, comienzo contigo. Escuchábamos el reportaje, teníamos la información. ¿Atraviesan las conversaciones de paz su peor momento? No es su peor momento, creo yo, porque de todas maneras los negociadores siguen en La Habana y el argumento central es que como se está negociando en medio del conflicto, este es un hecho que sucede dentro del ¿Cómo conflicto se buscó armado. la paz en medio de la guerra? Lo que pasa es que hay un problema ahí mucho más complicado que simplemente decir, bueno, ¿cómo es que las FARC atacan si están en proceso de paz? Precisamente las dos partes y el gobierno accedió a negociar en medio del conflicto armado, porque no había otra alternativa. El gobierno negocia en esa situación en la medida en que no ha podido derrotar contundentemente a la guerrilla. Esa es, digamos, la lógica. Pero por otra parte, cuando la guerrilla suspende sus operaciones y dice que entra en una tregua unilateral, el problema ahí es que es muy difícil verificar si hasta dónde la guerrilla puede cumplir o no puede cumplir su palabra, hasta dónde el ejército está hostigando o está presionando o simplemente está cumpliendo su labor constitucional de tener una presencia en todo el territorio nacional. Ese es, digamos, el problema complejo que se presenta en este momento. Por supuesto, el gobierno dice que las FARC atacaron a estas unidades militares. Y por supuesto que el presidente Santos no tenía otra alternativa. Claro. Carolina, desde el punto de vista periodístico, ¿qué información hay? Como estaba diciendo Sergio, el gobierno está culpando a la guerrilla, la guerrilla culpa al gobierno. Bueno, aquí hay una cosa súper clara y es que en cierto modo, y el mismo presidente lo confirmó y lo dijo, esto es una presión política por parte de la guerrilla de las FARC para obligar al gobierno nacional a llevar a un cese bilateral del fuego. La guerrilla el 20 de diciembre del año pasado dijo, vamos a hacer un cese unilateral, sin tiempo, o sea, no dijeron hasta cuándo lo iban a hacer. Y ellos se han enfrascado, por lo menos las FARC, en que supuestamente el ejército no ha cesado sus hostilidades contra ellos, cuando lo que ha pasado es que simplemente el Ejército Nacional, las fuerzas militares no han dejado de hacer operaciones militares. Lo que se suspendió fueron los bombardeos a los campamentos de las FARC, más no la orden presidencial es que se suspendan las operaciones militares en el país. Eso no ha pasado, por lo tanto no hay un cese bilateral del fuego y el gesto del presidente Juan Manuel Santos no fue un cese unilateral por parte del gobierno nacional porque las operaciones militares no se han suspendido. Lo que pasó este martes en la madrugada es que fueron atacados, la Fiscalía dice que en estado de indefensión, fueron atacados estos soldados. Eran cerca de 35 soldados, 20 de ellos están heridos, 11 murieron, lamentablemente, una noticia que ha enlutado al país. Pero lo que ha dicho las FARC es que más o menos si el ejército los provoca, pues ellos atacan, cuando en este sentido, en este momento, lo que pasó no fue un ataque directo, o sea, no fue un enfrentamiento entre las dos partes, sino simplemente que los soldados estaban durmiendo, estaban descansando y la guerrilla llegó a atacarlos con explosivos, granadas y armas de fuego, tanto que ellos creían que se confundió con los truenos. En ese momento estaba lloviendo torrencialmente en este municipio, en esta zona rural de La Esperanza, en el Cauca, que es una zona que generalmente tiene muchas hostilidades. Entonces, este episodio marca mucho lo que está pasando con el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos obviamente lamentó la muerte de los soldados, reanudó los bombardeos a los campamentos de las FARC y de todas maneras, por ejemplo, la Fuerza Aérea emitió un comunicado en el que respondió las críticas en las versiones en las que, según supuestamente la Fuerza Aérea, no brindó el apoyo necesario a las tropas que eran atacadas en medio de esta tormenta. La versión creció y las fuerzas militares, hubo desconcierto entre ellos y por esa versión, para algunos que resultaba descabellada, pues obviamente la Fuerza Aérea sacó un comunicado diciendo que no son ciertas las aseveraciones de que la FARC negó el apoyo aéreo a las tropas de superficie que se encontraban en el área
dijo, nuestras tripulaciones y aeronaves desde el inicio de la alerta estuvieron listas para repeler el ataque. También hubo un problema, y es que no pudieron responder inmediatamente precisamente por la tormenta eléctrica que estaba cayendo en ese momento. Entonces las condiciones climáticas tampoco se dieron para poder prestar este ataque, este refuerzo aéreo. Entonces el tema está sobre la mesa. En estos momentos todavía el equipo negociador está en La Habana. No sabemos qué está pasando en La Habana en este momento. Las declaraciones ayer de la guerrilla fueron esas precisamente, que hay que acabar la guerra, que el gobierno ha incumplido, que el gobierno es incoherente, etcétera. Entonces se toman elementos para justificar sus acciones, en vez de haber salido y decir esto es una cuadrilla o una milicia de las FARC que no está de acuerdo con los diálogos y atacaron sin una orden. Pero no, vamos a escuchar, Carolina, si me permites, vamos a escuchar las voces, las declaraciones de los actores principales en este conflicto. La guerrilla, por una parte, y después el presidente Santos. Dadas las circunstancias, con la negativa del gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la guerra es el Estado. Es hora de reflexiones serenas y no de decisiones belicistas. Si esta situación persiste, se van a producir más enfrentamientos y eso se va a volver a repetir. La solución no es reanudar los bombardeos. El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Ese es un hecho condenable que no quedará impune y exige medidas contundentes y tendrá consecuencias. A los actores de este infame hecho los vamos a perseguir hasta dar con ellos. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. A ver, Sergio, ¿qué repercusiones eso puede tener en La Habana? Bueno, por supuesto que los enemigos, digamos, de este proceso encuentran una posibilidad muy grande para criticarlo de una manera aguda, por una parte, y por otra parte, dentro de las Fuerzas Armadas también hay un sector, digamos, importante que no está de acuerdo con esta negociación, aunque por supuesto el Estado Mayor Conjunto del Ejército de Colombia apoya al presidente Santos y apoya las negociaciones. Es evidente que hay dentro del Ejército también y dentro de las Fuerzas Armadas divergencias frente a este tema. Por lo tanto, esta acción de las FARC indudablemente le quita piso político al presidente Santos, por una parte. Por otra parte, le quita legitimidad al proceso, no en el sentido de que se vayan a acabar las negociaciones, pero sí se, digamos, intensifica el escepticismo de la gente, digamos, del ciudadano común frente a este proceso que es muy, o sea, tiende a ser un poco, o sea, tiende a generar mucho escepticismo precisamente porque dentro de la guerra... Familias de luto, nuevas víctimas. Exactamente, porque no se entiende cómo en medio del conflicto y cómo en un proceso de paz hay un ataque de estas características. Pero ya te digo, lo que hay que entender, si es que eso es posible de entender, y sobre todo para las víctimas, es que se escogió el modelo de negociar en medio del conflicto. Entonces es muy difícil, por ejemplo, verificar una tregua unilateral. ¿Cómo verificas quién disparó, en qué momento y quién fue el primero que botó la piedra? Es difícil. Por supuesto que el gobierno en este momento tiene todos los argumentos, al igual que todas sus instituciones de investigación, que fueron las FARC las que generaron o sea, los que fueron al ataque, y fue un ataque ofensivo. Pero ellos, las FARC, argumentan otra cosa. En el pasado, en otros ceses
no unilaterales, sino bilaterales del fuego, una de las razones del Palacio de Justicia, de la tragedia del Palacio de Justicia, fue precisamente porque una de las razones por las cuales el M-19 atacó el Palacio de Justicia era para que se hicieran públicas las actas donde supuestamente el gobierno y el ejército, el Estado, había violado la tregua y había violado los acuerdos que en ese momento el M-19 y el gobierno tenían. Y había una tregua en algunos partes del país, precisamente, donde estaba el M-19. Entonces ahora imagínate, cuando es una tregua unilateral, es más difícil, es muy riesgoso que eso pueda pasar en cualquier momento. Voy a regresar con Carolina. Carolina tiene una información que acaba de emitir Timochenko. ¿Qué es lo que dice, Carolina? Sí, hace unos minutos fue revelado en la página, en el portal de la guerrilla de las FARC, un comunicado pues firmado por alias Timochenko, su máximo líder. Dice: la guerrilla de las FARC afirmó que los diálogos de paz con el gobierno no pueden romperse por ningún motivo, en un comunicado fechado el miércoles, cuando 11 militares murieron a manos del grupo insurgente en el Cauca. Sin mencionar ese hecho, Timoleón Jiménez Timochenko insistió en la persistencia de los diálogos tras destacar las multitudinarias marchas convocadas la semana pasada por organizaciones de izquierda en apoyo a las negociaciones. Dice Timochenko: las principales consignas levantadas por los marchantes se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre. También dice que agregó que las manifestaciones del 9 de abril están basadas todas en una premisa fundamental: la persistencia en las conversaciones actuales que no pueden romperse por ningún motivo. También aseguró que esas marchas reflejan la ebullición de un gigantesco clamor por la paz. También aprovechó Timochenko para afirmar que la posición del gobierno colombiano en Cuba parece más empeñada en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros, en momentos en que el espinoso tema de la justicia transicional pues en estos momentos está en debate. Timochenko también aseguró que en este comunicado resultaría que los diálogos de paz no son más que una representación teatral cuyo último acto debe conducir inevitablemente al sometimiento de los alzados. Y según el comunicado, dice: las FARC-EP reiteramos nuestra total disposición a encontrar salidas concertadas que reflejen el carácter pacífico y dialogado de la solución al largo conflicto de más de 50 años que vive el país. Pues entonces, Timochenko no mencionó el ataque a estos soldados, sobre todo los 11 que murieron, pero señala en este comunicado que los diálogos se deben mantener, que no se deben romper por ningún motivo. Y hay una cosa que llama la atención aquí, sí, ya para terminar. Te pido que seas breve, Carolina, por favor. Exacto. Ya para terminar, Félix, qué pena, es que se suspendieron los diálogos por el secuestro de un general en noviembre del año pasado. Correcto, lo recordamos. Y en estos momentos han muerto 11 soldados y pues no ha pasado esto. Entonces, tenemos que esperar a cómo evoluciona esta semana el tema de los diálogos en La Habana. Punto interesante ese que acabas de mencionar. Muchísimas gracias, Carolina. Por cierto, la ex senadora liberal Piedad Córdoba ha dicho que la solución no es intensificar la guerra, sino avanzar hacia la paz. Gracias, Sergio, por haber estado aquí en el programa. Gracias. También a Carolina, que nos acompañaba desde Bogotá, Colombia. Vamos a otra pausa. Al regreso...